Vamos a hablar del análisis didáctico de la clase. En el campo de la didáctica hay un acuerdo hegemónico construido hace un par de décadas que supone, que nos dice, que analizar las prácticas de la enseñanza produce un saber. El problema alrededor de esta afirmación es el modo en que podemos producir ese saber. Es qué supone analizar las prácticas de la enseñanza, desde qué lugar lo hacemos, desde qué lugar interpelamos la práctica y qué es lo que se va a mirar. Al mirar estamos suponiendo en este encuentro que lo que va a ocurrir no va a ser una evaluación de la práctica. Al contrario de un supuesto de evaluación, lo que se va a tratar de producir es una reflexión compartida partiendo de un enfoque epistémico hermenéutico, desde el cual sabemos que no vamos a hacer una explicación del texto que porta el lenguaje, sino que se va a hacer una interpretación, se van a construir hipótesis sobre el sentido que porta el lenguaje con el que se construye la narración de la clase. Cuando damos clases, construimos una narrativa. Cuando reflexionamos sobre esa clase, construimos una nueva narrativa que a su vez porta un nuevo sentido. Vamos a tratar de desarmar esto que estamos diciendo. Entonces, un primer acuerdo es que en ese análisis lo que no va a haber es una evaluación, ¿sí? No va a haber valoraciones totalizantes, no vamos a plantear la clase es buena o la clase es mala. El sujeto que desarrolla la práctica puede decir de sí, esta clase me gustó, esta clase no me gustó, hubiera tomado tal o cual decisión en determinado momento, hubiera cambiado la estrategia, hubiera hecho otra respuesta, dado otra respuesta, hubiera distribuido la palabra de otro modo. Pero eso es una adjetivación, valoración afectiva, con una fuerte carga afectiva que puede hacer quien mira su propia práctica una vez concluida esta, pero eso no es una instancia de análisis, ¿sí? Clases buenas, clases malas tenemos todos, y no se trata de eso, sino que se trata de producir un saber. Este acuerdo hegemónico que mencioné hace unos minutos, en el inicio de esta exposición, remite precisamente a que al analizarlas producimos un saber sobre la enseñanza, un saber didáctico. Y que ese saber didáctico nos habla de enfoques, de posicionamientos, de relación con el contenido. Entonces, si bien estamos hablando de dimensiones de la programación, de dimensiones que hacen al dar la clase, no pensamos el análisis de las prácticas como un traspolar la estructura de la planificación a la clase. Es decir, este análisis no sigue la secuencia lógica de la planificación de la clase. Entonces, ¿qué es analizar las prácticas? Dos autores que elegimos para poder hacer este abordaje, Gloria Edelstein, una didacta argentina que hace varias décadas que produce saber en este campo, y Jorge Steinman, también argentino él y también productor de conocimiento en el campo de la didáctica, nos llevan a pensar en el mirar la clase, en observar la clase. Y en lo que nos puede decir esa clase al mirarla, al observarla. Entonces, si estamos hablando de una observación, de un mirar, ya estamos pensando en que este análisis supone al menos dos personas. Gloria Edelstein va a hablar de un otro autorizado. Un otro autorizado que es autorizado por aquel que practica y que es autorizado porque
para que pueda concretarse ese mirar al otro, que a su vez va a ayudar a que uno que desarrolla el ejercicio de la práctica pueda mirarse a sí mismo, esté construida sobre una relación de confianza, sobre una relación en la cual quien desarrolla la práctica no se siente sometido a juicio. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es obstaculizar la posibilidad de análisis, la obtura, la clausura, ¿sí? Clausura el análisis. Por ello es que lo que nos proponemos también es evitar las categorizaciones de buenas o malas clases. Por el contrario, lo que vamos a intentar es tematizar objetos de análisis. Y en esta tematización, a lo largo de las investigaciones que se han desarrollado en estas últimas décadas, surgen que los temas pueden ser los sujetos en el registro, es decir, el sujeto que analiza, el sujeto que es analizado, qué pasa con cada una de esas dos personas que están en juego en esa producción de conocimiento. Esto que parece menor y que parece alejado del dar la clase y del pensar la clase, que es donde más nos vamos a detener, no es algo lejano a la hora de proponernos realizar el análisis, porque es lo que nos va a evitar terminar haciendo un análisis mucho más cercano a una práctica meramente herramental, en la cual terminamos mirando la clase como una grilla, y es lo que queremos evitar. Para evitar esto, la construcción de esa relación, la construcción del modo en que se va a llevar adelante esa mirada es fundamental. Por eso es que uno de los temas es el registro y los sujetos que registran y el análisis sobre el registro, cómo se hace y con quiénes se hace. Es parte de los recaudos a la hora de pensar en el análisis, de pensar dispositivos de análisis. Dije antes que el foco va a estar en la enseñanza, y sí, este es el tema central, ¿sí? Pensar la enseñanza, es el ser de las prácticas, y alrededor de pensar la enseñanza también van a surgir una serie de objetos sobre los cuales reflexionar. El pensar la clase para darla, el anticiparla, el momento de la planificación, que sería el momento de las macro decisiones, el pensar la enseñanza en su desarrollo, en lo que aconteció una vez terminada la práctica, y allí tal vez pensar en los recursos que se utilizaron, la forma en que se organizó la clase, la forma en que se pensaron los agrupamientos, las microdecisiones, es decir, aquellas decisiones que se fueron tomando en la medida en que la clase se desarrollaba y que tal vez van a ser núcleos críticos, ¿sí? Indicadores donde tal vez podamos pararnos cuando reconstruyamos la clase, cuando hagamos la reconstrucción de la clase, para poder encontrar allí algunos indicios de la posición epistémico-política que asume el docente a la hora de pensar la clase, de seleccionar los contenidos, de seleccionar los recursos y luego de llevarlos adelante. En el momento de pensar hay una mayor atención a ese cuidado epistemológico que debemos tener cuando estamos anticipando el modo en que se va a concretar o que pensamos que se va a concretar o que tenemos la intención, el propósito de concretar la transmisión de un conocimiento en el marco de una disciplina en particular. Cuando estamos en la clase y tomamos decisiones, eso que denominamos microdecisiones, que ocurren en la inmediatez, que ocurren en la singularidad de la clase, en aquello que es imposible de anticipar, porque es episódico, es
espontáneo, en esa espontaneidad de las relaciones, de las interacciones que se juegan una vez que se pone en marcha esa planificación, una vez que planteo las actividades, una vez que abro el diálogo, ocurren, ¿sí? A partir de las interacciones sociales, ocurren situaciones que son imposibles de anticipar en ese momento de la macrodecisión. Y ahí vuelvo a tomar decisiones que, como dije, son inmediatas. Y allí vuelve a operar mi racionalidad. Cuando miramos esto en docentes expertos y en docentes novatos, se ve en los expertos, en aquellos que tienen un fuerte oficio desarrollado, un saber de la experiencia desde el cual van a ir construyendo nuevas respuestas en la inmediatez de la clase, que hay una mayor consonancia o hay una consonancia directa entre esa posición epistémico-política del momento de la anticipación y del momento de su desarrollo. Pero en el caso de los novatos, y esto no es una crítica, sino que es un objeto sobre el cual pensar, es un objeto a mirar, ¿sí? Ahí aparecen, no contradicciones, pero tal vez algunas disonancias. ¿Por qué? Porque a veces, en el caso de los novatos, esa construcción de la mirada puede estar pegada a una posición más evaluativa o puede estar más apegada a una intencionalidad, a un deseo de dar la mejor clase, ¿sí? Y entonces puede jugar una mala pasada la racionalidad inscripta a partir de la biografía, ¿sí? Porque puede ser todavía más fuerte ese saber portado desde la biografía escolar que el saber construido en el marco de la formación docente inicial, ¿sí? Esto sabemos que requiere de una formación permanente, de una formación continua, y que bueno, que la experiencia va consolidando la construcción de este saber didáctico. Y luego vamos a hablar un poco más de la experiencia. Entonces, aquí hay un trabajo sobre la posición que el docente tiene respecto del conocimiento. No solamente respecto del conocimiento disciplinar, sino que, cuestión que es fundamental, sino también respecto de la construcción de saber, ¿sí? De cómo supone el docente que se construye o que se transmite el saber, porque al hablar de construcción ya estamos también planteando que tenemos una clara posición, ¿no? Pero ahí hay un trabajo a realizar con el conocimiento, con la especificidad del contenido disciplinar, el papel de la actividad en esa transmisión de conocimiento, ¿sí? De ese contenido disciplinar. Las secuencias y las decisiones que se van tomando para poder transmitir ese conocimiento, ¿sí? Y allí es donde la posibilidad de analizar esa recurrencia de macro y micro decisiones, esa recurrencia en el sentido de, bueno, si hay reiteraciones y ante la posibilidad de analizar varias clases, es donde podemos operar para poder producir modificaciones en el hábitus docente a partir de una propuesta de acción, ¿no? de un planteo de un esquema de acción para trabajar sobre ello. Recuperar la clase nos va a llevar a recuperar incidentes críticos que son aquellos que nos provocan resonancias, ¿sí? Resonancias positivas o preguntas, ¿sí? Sobre aquello que aconteció, aquello que ocurrió y que nos llama la atención, que nos hace pensar y que nos permite reconstruir un sentido de la clase desarrollada. Allí hay una acción de inferir, de hipotetizar. Allí está la acción de interpretar. Y allí es donde se va a poder producir un nuevo conocimiento que nos lleve
a pensar nuevos marcos de acción. A mí me gusta, para poder profundizar esta cuestión de no quedarnos en la herramienta, recuperar algunas ideas de José Contreras, ¿sí? Que nos habla sobre la clase como una experiencia, ¿sí? Pensarla como vida que se vive, dice Contreras, y no como un plan que se analiza, ¿sí? La experiencia, entonces, es una historia de vida que se narra, y en esa narración aparece la posibilidad de ampliar sentidos de la enseñanza como sentidos de la vida y ampliar también las posibilidades de mejorar nuestras prácticas.